En mitad del mar de Aral, existe un lugar que durante décadas no apareció en los mapas oficiales, no porque fuera desconocido, sino porque su existencia era incómoda. En la superficie parecía solo una pequeña isla perdida en un mar interior de Asia Central, pero en realidad era algo completamente distinto. Un laboratorio militar aislado del mundo, un punto de experimentación donde se investigaban los límites de la guerra biológica. Su nombre era Vozdrozhdenia Island, y durante décadas nadie fuera del sistema soviético sabía exactamente qué ocurría allí. Hoy, décadas después, los documentos desclasificados y testimonios dispersos permiten reconstruir una historia inquietante, una historia que mezcla ciencia, aislamiento extremo y decisiones militares tomadas en secreto absoluto. Prepárate para conocer la historia completa en Prepárate. Para entender por qué esta isla fue elegida, hay que entender primero la lógica militar de la época. Durante la Guerra Fría, la Unión Soviética y Estados Unidos no solo competían en armamento nuclear. Existía una carrera paralela, menos visible, centrada en otro tipo de capacidades, la guerra biológica. Este tipo de investigación requería condiciones extremadamente controladas. No bastaba con laboratorios cerrados o instalaciones subterráneas. Era necesario algo más, aislamiento geográfico real. La isla en el mar de Aral ofrecía precisamente eso. No estaba conectada directamente a grandes centros urbanos. No era un punto de tránsito comercial y su entorno natural actuaba como una barrera adicional. Además, en aquella época el mar de Aral era todavía un gran cuerpo de agua estable, lo que añadía una capa adicional de separación física. Esto la convertía en un lugar ideal para pruebas que, en cualquier otro entorno, habrían supuesto un riesgo inaceptable. A lo largo de los años 40 y 50, la isla comenzó a transformarse. Se construyeron infraestructuras básicas primero y posteriormente instalaciones más complejas. Laboratorios, zonas de almacenamiento, alojamientos para personal científico y militar y áreas específicas para experimentación. El acceso estaba altamente controlado. El personal era trasladado bajo protocolos estrictos y las estancias en la isla podían durar meses sin contacto con el exterior. Todo lo que ocurría allí estaba diseñado para mantenerse dentro del sistema, sin filtraciones externas. Pero incluso dentro de sistemas cerrados, la información nunca es completamente hermética. Los documentos disponibles sugieren que en la isla se llevaron a cabo pruebas en entornos controlados dentro del propio perímetro de la instalación, utilizando modelos experimentales y observación directa del comportamiento de la gente en condiciones externas. Esto incluía análisis de dispersión atmosférica, estudios de propagación en superficies y evaluación del impacto en organismos vivos utilizados como referencia experimental. El objetivo de este tipo de investigación no era necesariamente la aplicación directa inmediata, sino la recopilación de datos estratégicos sobre cómo se comportarían estos agentes en escenarios reales. Sin embargo, este tipo de investigación siempre tiene una característica común: cuanto más se expande el conocimiento, más difícil es mantener un control absoluto sobre sus implicaciones. Con el paso del tiempo, la actividad en la isla comenzó a reducirse de forma progresiva, aunque no de manera abrupta. En muchos sistemas militares y científicos de este tipo, los cambios no se anuncian públicamente. Simplemente se modifican las prioridades internas, se redistribuye el personal y se reducen gradualmente las operaciones. En el caso de la isla, los informes comenzaron a ser menos frecuentes. Las comunicaciones con centros de mando se volvieron más limitadas y parte del personal fue reasignado a otras instalaciones dentro del sistema soviético. Este tipo de cambios no siempre implica el final de un programa.
En muchos casos, simplemente refleja una reorganización interna. Sin embargo, en este caso concreto, la tendencia fue hacia la desaparición progresiva del proyecto como entidad identificable. No existe un documento único que marque el cierre oficial del programa en la isla. En su lugar, lo que se observa en los registros es una reducción constante de referencias, hasta que finalmente desaparecen casi por completo del discurso administrativo público. Esto coincide con un periodo de cambios estructurales dentro de la propia Unión Soviética, donde múltiples programas fueron reevaluados, reorganizados o simplemente abandonados sin comunicación externa detallada. Eso hace que la historia resulte mucho más incómoda. Porque significa que este tipo de proyectos no son fantasías conspirativas. Son episodios históricos reales, ocurridos hace apenas unas décadas. Y probablemente esa sea la razón por la que sitios como este siguen despertando tanta fascinación. Porque representan una mezcla muy extraña entre ciencia, miedo, secreto y abandono. Lugares donde el tiempo parece haberse detenido. Donde todavía quedan estructuras vacías observando el desierto. Y donde parte de lo ocurrido jamás podrá reconstruirse por completo. Tal vez la verdadera pregunta no sea qué ocurrió exactamente en la isla, sino cuántos otros lugares similares existieron, sin que nadie llegara a conocerlos nunca. Si te interesan este tipo de historias reales, expedientes olvidados y lugares envueltos en misterio, este es solo el comienzo. En Archivo del Caos iremos explorando casos reales relacionados con experimentos secretos, accidentes extraños, desapariciones, proyectos ocultos y episodios históricos poco conocidos. Si te ha gustado este video, puedes apoyar el canal dejando un like y suscribiéndote. Eso ayuda muchísimo a que este tipo de contenido pueda seguir creciendo. Y si conocías este caso, o tienes alguna teoría sobre lo que pudo ocurrir realmente en la isla, puedes dejarla en comentarios. Gracias por ver Archivo del Caos. Nos vemos en el próximo expediente. Cuando pensamos en los grandes escenarios de la Guerra Fría, normalmente imaginamos misiles nucleares, submarinos o bases militares gigantescas. Pero gran parte de los proyectos más inquietantes de aquella época nunca fueron visibles. Muchos quedaron ocultos en lugares remotos, lejos de las ciudades y de la atención pública. La isla de Vozrozhdeniya Island fue uno de esos lugares. Un punto perdido en el mapa donde durante años se desarrollaron investigaciones que todavía hoy generan dudas y debate. Y aunque gran parte de la información oficial desapareció con el tiempo, el entorno físico del lugar sigue existiendo. Los edificios abandonados. Las estructuras deterioradas. Los restos de laboratorios consumidos por el desierto. Todo eso permanece como una especie de cicatriz olvidada de la Guerra Fría. Lo más inquietante de este caso no es únicamente el secretismo. Es la idea de que muchos de estos programas fueron desarrollados bajo la lógica de que el aislamiento geográfico podía contener cualquier consecuencia. Pero la historia ha demostrado muchas veces que el aislamiento nunca es absoluto. Los ecosistemas cambian. Los mares desaparecen. Las fronteras políticas se transforman. Y lugares que antes parecían inaccesibles, terminan expuestos al mundo décadas después. Eso fue exactamente lo que ocurrió aquí. El mar de Aral, que originalmente protegía el aislamiento natural de la isla, prácticamente desapareció en gran parte de la región. Lo que antes estaba rodeado de agua terminó conectado al terreno continental. El paisaje entero cambió. Y con él, también cambió la percepción sobre lo que había ocurrido allí. Durante años, la isla dejó de ser simplemente una instalación abandonada. Se convirtió en símbolo de algo más grande, de cómo ciertas decisiones tomadas en secreto pueden dejar consecuencias invisibles durante generaciones. A día de hoy, muchos detalles sobre las operaciones exactas desarrolladas en la isla siguen siendo difíciles de verificar completamente. Parte de la documentación nunca fue publicada. Otra parte probablemente desapareció tras la caída de la Unión Soviética. Y algunos testimonios se contradicen entre sí. Eso ha provocado que alrededor de la isla aparezcan teorías, exageraciones y relatos difíciles de confirmar. Pero incluso separando la realidad de la especulación, los hechos conocidos ya son suficientemente inquietantes.
Porque si existió un programa de investigación biológica, si existieron pruebas reales, y si existió un intento deliberado de mantener todo aquello fuera del conocimiento público, quizá eso es lo que hace tan inquietantes este tipo de lugares. No parecen sacados de ciencia ficción. No pertenecen a un universo imaginario. Existieron de verdad. Fueron construidos por personas reales, financiados por gobiernos reales y operados bajo estructuras completamente oficiales. Hoy, Bosros de Nilla Aman ya no es un centro de investigación ni una instalación militar activa. Es un espacio abandonado, integrado en un paisaje completamente transformado por el tiempo y la geografía. Sin embargo, su historia sigue siendo relevante no por lo que existe allí hoy, sino por lo que representa. La idea de que existen lugares donde la ciencia, la guerra y el aislamiento pueden combinarse hasta crear escenarios donde la información es incompleta incluso décadas después. Y en ese vacío de información es donde nacen las historias más difíciles de verificar por completo. Mientras todo esto ocurría a nivel institucional, el entorno físico de la isla también estaba cambiando de forma radical. El mar de Aral comenzó a sufrir uno de los mayores procesos de desecación del siglo XX, provocado por la desviación de los ríos que lo alimentaban hacia proyectos agrícolas a gran escala. Este proceso no fue inmediato, sino gradual, extendiéndose durante décadas. Sin embargo, sus efectos fueron acumulativos y profundos. El nivel del agua descendió progresivamente, transformando la geografía de la región. Zonas que antes estaban cubiertas por agua quedaron expuestas y la línea de costa retrocedió kilómetros. En el caso de la isla, este cambio tuvo una consecuencia directa, dejó de ser una isla en sentido estricto. El retroceso del agua la conectó eventualmente con el terreno circundante, eliminando su aislamiento natural. Esto alteró completamente las condiciones que originalmente habían hecho del lugar un punto estratégico para su función inicial. Tras la disolución de la Unión Soviética, muchas instalaciones militares quedaron sin una administración clara. La isla no fue una excepción. Los edificios permanecieron en pie durante años. Algunos laboratorios quedaron intactos en términos estructurales, aunque sin mantenimiento. El acceso quedó restringido principalmente por condiciones ambientales y posibles riesgos residuales asociados a la actividad histórica del lugar. En inspecciones posteriores realizadas en la región, se identificaron zonas donde el acceso seguía desaconsejado o limitado debido a posibles contaminaciones biológicas históricas, aunque no activas en el sentido operativo. Eso hace que la historia resulte mucho más incómoda. Porque significa que este tipo de proyectos no son fantasías conspirativas. Son episodios históricos reales, ocurridos hace apenas unas décadas. Y probablemente esa sea la razón por la que sitios como este siguen despertando tanta fascinación. Porque representan una mezcla muy extraña entre ciencia, miedo, secreto y abandono. Lugares donde el tiempo parece haberse detenido. Donde todavía quedan estructuras vacías observando el desierto. Y donde parte de lo ocurrido jamás podrá reconstruirse por completo. Tal vez la verdadera pregunta no sea qué ocurrió exactamente en la isla, sino cuántos otros lugares similares existieron, sin que nadie llegara a conocerlos nunca. Si te interesan este tipo de historias reales, expedientes olvidados y lugares envueltos en misterio, este es solo el comienzo. En Archivo del Caos iremos explorando casos reales relacionados con experimentos secretos, accidentes extraños, desapariciones, proyectos ocultos y episodios históricos poco conocidos. Si te ha gustado este video, puedes apoyar el canal dejando un like y suscribiéndote. Eso ayuda muchísimo a que este tipo de contenido pueda seguir creciendo. Y si conocías este caso, o tienes alguna teoría sobre lo que pudo ocurrir realmente en la isla, puedes dejarla en comentarios. Gracias por ver Archivo del Caos. Nos vemos en el próximo expediente.